Hola, mi nombre es Aldo Vergara y voy a hablar sobre La Cajita Negra. Es un cuento corto escrito por Philip K. Dick que pertenece a su volumen número 5 de cuentos. El escritor norteamericano, nacido en Chicago, Illinois, en 1928, empezó a escribir a la edad de 23 años. 10 años más adelante fue reconocido con el premio Hugo por su novela The Man in the High Castle, que recientemente fue adaptada por Netflix a una serie. Varias de sus novelas han sido adaptadas a la pantalla grande. Entre las más conocidas está Android's Dreams About Electric Ships, cuya versión cinematográfica es la película de Ridley Scott, Dead Runner. Ha escrito más de 44 novelas de ciencia ficción y posiblemente más de 100 cuentos cortos publicados en diferentes revistas. Y finalmente muere en California a la edad de 53 años, en Santa Ana, donde viviría la mayor parte de su vida. El personaje principal de este relato es Ray Meritan, un arpista de jazz verde gris que es medio famoso entre su ámbito musical. Su arquetipo es obviamente el héroe, ya que es el protagonista, y entre sus características podemos encontrar que es un tipo duro, que le cuesta abrirse. Esto podría deberse a que tiene un trauma, más bien un remordimiento, ya que su segunda esposa se suicidó, posiblemente a causa de que haya descubierto que él tiene un romance con su compañera de trabajo. Durante el relato podremos observar cómo él está en una constante búsqueda de una experiencia significante para la vida, ya que anteriormente fue un consumidor de drogas, una droga llamada paradecoína que era muy popular en su época, y ahora está intentando entrar en un mundo, en una doctrina religiosa. También una de sus características es que tiene poderes, él es un telépata, lo cual le ayudará a tener una epifanía durante la historia. Este personaje es muy interesante porque todos los personajes que ocultan pasado invitan a querer descubrirlo, y Ray Meritan, al ser una persona muy misteriosa, causa eso. Ni bien se lo menciona en el relato, es alguien muy interesante que dice frases también envolventes. Hablemos de Joan Hiashi, que su arquetipo sería el interés romántico del protagonista. En este caso se lo menciona como el amante, y como ya mencioné, también podría tener una especie de remordimiento al pensar que es la causa del suicidio de la esposa de Ray Meritan. Ella es reclutada por Bogart Croft, su jefe en el Departamento de Estado, para que predique el budismo zen en Cuba dentro de la cultura asiática de ese país. Ella es un personaje inteligente, la historia se lo muestra como alguien preparado, y por eso se cree el trabajo que le otorgan. Pero también se descubre que es una persona sensible y cuyas convicciones que ella posee no está segura ella misma si es realmente en lo que ella cree. Durante el relato irá cambiando eso, tanto así que ella se convierte al marxismo. Y eso es algo que denota que no está completamente convencida de sus doctrinas, porque ella era una experta en el budismo zen, ya que estaba muy relacionada con la cultura asiática. Se nota que este personaje tiene intereses por ir ascendiendo en su carrera profesional en el Departamento de Estado. Y eso lo hace un personaje no tan interesante, ya que no tiene mucho que contar, solo tiene una ambición laboral. El tercer personaje importante de esta historia es Bogart Croft, jefe del Departamento de Estado. Él es posiblemente un señor rozando los 50 años, que es un tipo que cree siempre en lo correcto, por lo cual su arquetipo sería el del cuidador y el rebelde. El rebelde, ya que él cambia su bando durante la historia. Bogart Croft se nota que es un líder elocuente, pero a la vez serio, que maneja buenas relaciones con sus subordinados, por así decirlo. Probablemente tenga un nivel académico muy alto para el puesto en el que está, en el que se desarrolla en el cuento, y él va a ser importante porque este personaje también cambia y se convierte también al marxismo. Llega un momento en el relato en el que él decide tocar las cajas de empatías, que son unas especies de artefactos con dos astas de lado y lado, que al tocarlas recibes una experiencia de comunión. Y lo que la gente logra ver es a Wilbur Mercer caminando
supuestamente hacia Pueblo Colorado y sufre físicamente. Al tener este intercambio, él se da cuenta de que Ray Meritan es inocente, solo es un simple fiel de esta doctrina religiosa, y es en ese momento que él se da cuenta que el Departamento de Estado no está haciendo lo correcto al perseguir a Ray Meritan de esa manera. Por lo que es aquí cuando se convierte en el cuidador y también en el rebelde, ya que al tener sus convicciones bien fuertes no le importará nada con tal de demostrar esas convicciones y siempre hacer lo correcto. El cuarto personaje del cual hablaremos es Douglas Herrick. Él es el secretario de Estado, jefe de Bogart Croft. Su arquetipo encaja con el de gobernante, ya que estos personajes suelen buscar el control y por lo general tienen una conciencia personal y moral más desarrollada que los otros, y también están obsesionados con el poder. No necesariamente son malos, simplemente luchan por sus propios intereses. Bueno, el señor Douglas Herrick podría ser un setentón o rozando los 65 años. Como ya mencioné, es el jefe de Bogart Croft y es quien le ordena a enviar a Joan Hiashi a Cuba para engañarla y que se reúna con el señor Lee, que es un telépata que le va a sacar información a Hiashi sobre Ray Meritan, ya que es su deber como secretario de Estado detener el marxismo, ya que las potencias mundiales están paranoicas acerca de esta nueva doctrina religiosa que se está propagando de manera muy rápida y no saben cuáles son sus intenciones. Sospechan también que puede ser un extraterrestre y contemplan una invasión al planeta Tierra. Entonces el deber de Douglas Herrick es detener esto al ser el secretario de Estado, por lo cual toma medidas muy extremas y un poco de abuso de poder. Entonces este Douglas Herrick, al encajar con el arquetipo de gobernante, tiene estas características de interponerse en el bienestar de otros personajes, principalmente del protagonista. Y esto se nota cuando busca de manera exhaustiva a Ray Meritan, a pesar de saber que él no es Wilbur Mercer, quien es realmente el objetivo. El último personaje del cual hablaremos es el señor Lee. Él tiene el arquetipo del villano, ya que prácticamente es el telépata que es enviado por Bogart Croft a reunirse con Joan Hiashi para sacar la información sobre Ray Meritan. Su objetivo en la historia es simplemente ver el mundo arder, ya que fastidia al personaje principal y a los demás. Aparte también él acusa a Bogart Croft delante de su jefe en el cuarto donde tienen esta experiencia con las cajas misteriosas y tienen ese intercambio involuntario con Ray Meritan. Ella sabe que Bogart Croft no está de acuerdo con los planes del secretario de Estado Douglas Herrick, por lo cual lo delata. En el relato se lo describe como un tipo delgado, de aspecto asiático, y generalmente da la sensación de que es un tipo cruel, de que simplemente le gusta ver sufrir a las personas, simplemente malo, está ahí en el relato para hacer sufrir a los personajes, y lo hace muy bien porque le da ritmo a la historia. Cuando él aparece, la historia se levanta y lleva de un conflicto a más conflictos. Hablemos de la premisa del cuento La Cajita Negra. Ray Meritan es un ex agente del Departamento de Estado que es perseguido por el gobierno al sospechar de que él es el líder de una nueva doctrina religiosa que se está propagando muy rápido por el mundo y pone paranoicos a las potencias mundiales. Una sinopsis corta de este relato bien podría ser que Joan Hiashi es un agente del Departamento de Estado que es enviada por su gobierno a formar en Cuba a las poblaciones asiáticas sobre el budismo zen. En Cuba ella descubrirá que fue engañada por sus jefes para que un telépata le robe información acerca de su amante Ray Meritan, ya que sospechan de que él es el líder de una organización, de una doctrina religiosa más bien, que como ya dije, tiene muy paranoico las potencias mundiales. Pero los Estados Unidos descubrirá que pese a sus esfuerzos no es posible detener a esta religión. Hablemos de la sinopsis larga, con su estructura aristotélica. En el acto 1 ya sabemos que Joan Hiashi es enviada a Cuba para profesar el budismo zen, mientras que por el mundo se está propagando de manera muy rápida una religión llamada marxismo,
cuyo líder, Wilbur Mercer, nadie sabe quién es o de qué planeta viene. Punto de giro número 1. Joan Hiashi, al llegar a Cuba, se reúne con el señor Lee. Ella descubre que él es un telépata que sus jefes enviaron a robar la información acerca de Ray Meritan, su amante, de quien se sospecha que es Wilbur Mercer. Así llegamos al acto 2, que es cuando el gobierno de los Estados Unidos comienza la destrucción en masa de las cajas de empatía, que son unos artefactos que les permite a las personas tener una comunión con Mercer, que es de esta manera donde ella se convierte en el mercismo. Por otro lado, Ray Meritan sospecha que a Mercer le ha ocurrido algo. En el punto de giro número 2, Ray Meritan y Bogart Croft tienen un intercambio de información al tocar las cajas de empatías, cada uno en diferentes lugares. Mediante este intercambio involuntario de información, Ray Meritan descubre que Joan ha sido apresada y Bogart Croft se da cuenta de que Ray Meritan no es Wilbur Mercer y que el gobierno no está haciendo lo correcto al perseguirlo de manera injusta. De esta manera él tendrá su conversión al mercismo. Así llegamos al acto número 3 y final. El señor Lee, que se encontraba en el mismo cuarto que Bogart Croft, él, al ser un telépata, se entera del intercambio de información. Entonces descubre el paradero de Ray Meritan y sus planes de ir a buscar a Joan Hiashi y rescatarla. Es así como Joan Hiashi y Ray Meritan se encuentran en el aeropuerto, donde serán acorralados por agentes del Departamento de Estado. Todo termina en una persecución en un taxi, donde se darán cuenta que no ha sido el final de las cajas de empatía y mucho menos del marxismo, porque descubren que las cajas de empatía pueden ser fabricadas de forma casera. Vamos a hablar de los diálogos que se manejan en la cajita fuerte, esencialmente de 3, que son mis favoritos. Wilbur Mercer va a morir, se dirige al lugar donde lo van a matar. Este diálogo lo dice Ray Meritan en el tren a Joan Hiashi. De esta manera la deja intrigada sobre el marxismo, y no solo a ella, sino también al lector. Así, Philip K. Dick hace apertura a una intriga que se mantendrá hasta el final del relato en relación al marxismo. Recen por Wilbur Mercer. Este diálogo también lo menciona nuestro protagonista Ray Meritan. Lo curioso es dónde lo hace. Lo hace frente a televisión abierta justo después de haberse declarado como marxista. Cuando lo dice, se termina de generar la convicción frente al marxismo y genera en el lector más curiosidad acerca de Wilbur Mercer y las cajas de empatía. Lo que no entendí es que eso pudiese gustar de alguien, que alguien pudiese volverse adicto. Este diálogo lo dice Bogart Croft en referencia a la paradecoína, que a su vez es una referencia al marxismo. Y es curioso que lo mencione, porque al final del relato, Bogart Croft es quien también se convierte en marxista. Philip K. Dick es conocido por utilizar referencias de su vida en sus obras. Esta no es excepción, ya que introducen las drogas, que han estado siempre presentes en la vida de Philip K. Dick. Lo hacen con la paradecoína, que es una droga ficticia muy adictiva, la cual consume nuestro protagonista Ray Meritan en alguna época de su vida. Además, se hace presente la rebeldía que Dick tenía con los gobiernos de la época. Estamos hablando de una California de los años 60 y su contracultura. Estaban en plena fiebre anti-Nixon. El marxismo es una religión muy poderosa que se está propagando de manera muy rápida a nivel mundial. Sabemos que las potencias mundiales están asustadas porque no saben quién es este Wilbur Mercer y cuáles son sus intenciones. Por ende, ellos realizan una persecución exhaustiva a los fieles, tal y como lo hicieron los romanos a los cristianos, en un abuso de poder que simplemente resultó ser por miedo a perder el poder mismo. Se utiliza las cajas de empatías, que son estos artefactos por los cuales las personas pueden tener su comunión y convertirse en fieles del marxismo. Esto es una referencia que el autor mismo describe en el texto como la comunión católica y la última cena. También sabemos que nuestro protagonista Ray Meritan tiene una especie de remordimiento por la muerte de su esposa. Cuando se menciona el arma con el que ella se quitó la vida, se dice que está escondida dentro de un arquete de palisandro. El palisandro es un árbol cuya corteza es de color verde-gris, que hace referencia al nombre de la música que toca Ray Meritan. Esto podría significar que la música
que Roy Meriton toca el jazz verde-gris, puede ser un desfogue de sus emociones frente a este remordimiento que él tiene. A lo mejor por eso es tan bueno. En el relato, los fieles creen que Wilbur Mercer se dirige a Pueblo Colorado. ¿Qué tiene de especial esta ciudad en el estado de Colorado? Si investigamos su historia, descubriremos que en 1921, Pueblo Colorado sufrió una inundación catastrófica. Pero lo importante de esta historia es que los operadores de la torre de comunicación de una empresa telefónica se quedaron a pesar de la inundación para cumplir su trabajo, denotando valentía. Ellos pasaron las llamadas de emergencia y también las llamadas que comunicaban lo que estaba ocurriendo para que los pueblos que estén debajo de ellos pudiesen salvarse. Esto encaja muy bien con un concepto que Phil K. Dick plantea desde el inicio del relato, el Caritas, que es la estima que las buenas personas se profesan unas a otras. Parece que Pueblo Colorado es el lugar perfecto e indicado para que Wilbur Mercer se termine de manifestar. Eso es todo lo que podemos decir sobre La Cajita Negra, un cuento corto que a mí esencialmente me ha gustado y me ha dejado con muchas ganas más de leer la obra de Phil K. Dick. Mi nombre es Aldo Vergara y yo me despido.